que no se conectaron ayer, les digo que el estudio del día de ayer está en mi canal YouTube que se llama Torah y Hasidut desde Jerusalén. Ahí pueden suscribirse, hagamos crecer el canal también. Es un canal netamente de enseñanza referente al judaísmo. No hay otras cosas, no soy un youtuber, no soy una persona sensacionalista que busca, no sé, que tener mucho fan, etcétera. No, lo mío es pedagógico, estudio de Torah, y las personas que quieran conectarse, que quieran ver los videos, quieran recomendarlos también con otras personas que quieran crecer en su intelecto, no solamente en su intelecto mental, sino también en esa parte del alma, de poder elevarnos todos ante Hashem Yitbaraj. Y siempre, como decía mi Rab Yair Halach, Seher Sadil Brajá, él decía servir a Hashem como él quiere que nosotros le sirvamos y no como decimos nosotros. Bueno, yo me inscribí ayer al canal en YouTube. Estoy como Felina. Qué bueno, Libis Carolina, qué bueno. Shio, un fuerte abrazo para ti también de parte de mi esposa. Bueno, sin más preámbulos, Rabotai, Beshen Hashem Aseben Asliach, nosotros estamos estudiando lo que es el pacto que hizo Hashem con Israel. Estamos basándonos en el libro de Irmiyahu, del profeta Irmiyahu, que se conoce como Jeremías, específicamente en el capítulo número 31, versos 31 al 33, de lo cual él tuvo una visión del creador del universo, que Hashem le decía que vienen días en los cuales dice Hashem que él va a hacer un pacto con Israel, con la casa de Israel y también con la casa de Judá. Brit Hadashah, así dice, va a ser un Brit Hadashah. Washington, un fuerte abrazo, saludos desde Quito, se conecta. Entonces, ese Brit Hadashah que nosotros estamos analizando, ese nuevo pacto, no es, hago un resumen de lo que vimos ayer, no es un libro que dice el nuevo pacto es un libro que se conoce como un Nuevo Testamento. Ustedes saben a lo que me refiero con todo el respeto. Y entonces el Antiguo Testamento queda desechado en todo lo que pueda abarcar. Vimos ayer, trajimos dos comentaristas de nuestra tradición que nos dice que el pacto que hace Hashem Yitbaraj con Moshe Rabenu en el Har Sinai es un pacto que es por siempre, es un pacto que es perpetuo, es un pacto que está condicionado, es un pacto que nunca deja de ser, porque Hashem mismo está ligado a ese pacto. De manera tal que sacar a Hashem de ese pacto, o sacar a la Torá, que se materializó el pacto en la Torá, desprender la Torá de Hashem es algo totalmente contradictorio, como enseñan nuestros jajamín. Ahí trajimos, hablamos de la naturaleza estructural del Brit, que es un marco constitucional, la Torá como ley suprema que se le ha dado a Kelal Israel. Hablamos de una relación antológica también de Israel, Oraitá, Kedushá y Brihud. Ya lo vimos, la persona pueden ver el video del día de ayer. Trajimos como un texto, cabiajol, por decirlo de alguna manera, un texto base, trajimos a los Mefarshim, específicamente el Midrash del Maharal de Praga, que es Shemot Rabbah 33.1, que nos habla en una parábola de una princesa,
¿Se acuerdan? Nos habla de una princesa, de una princesa y de dos reyes. Y vimos cómo nuestros jajamín, por medio de estos, ellos empiezan a hacer un estudio o empiezan a no a debatir, sino que empiezan a profundizar a qué se refiere este Midrash, su relación con Israel, su relación con Hashem y su relación con la Torá. Sumamente interesante. Dice Gisela, desecharon el Antiguo Testamento, pero lo de la Sedaká, si no lo desecharon, así eso lo aplican. Es correcto, es correcto. Bueno, hoy vamos a estudiar lo que dice referente a ese pacto a Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, un gran sabio de nuestro pueblo, que también se esmeró en estudiar los dichos del profeta Yirmiyahu, se esmeró en estudiar mucho también los comentarios de los mefarshim, valga la redundancia, y él desarrolla, el Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, él desarrolla una dimensión adicional de esta unidad, lo cual es la conexión personal de cada yehudí con la Torá. Quiero aclarar que todavía no hemos terminado referente a lo que es el pacto o a la visión que tuvo Yirmiyahu de ese nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Yehudá, y no como el pacto que hice con sus padres en los tiempos antiguos. Paráfrasis mía. No hemos tocado todavía esa parte. Estamos viendo lo que es la raíz del pacto en general. Entonces, el Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin nos dice que en el Sinaí, que todos sabemos que fue donde Hashem Yitbaraj pactó con Kelal Israel, con la congregación de Israel, cada judío, nos dice él, cada judío recibió una corona. Cada judío recibe una corona, o recibió una corona en ese momento. Una porción individual de la Torá. Tanto así que el Rambam nos dice que hay 3 coronas, y esas 3 coronas son 3 coronas. Sí, son 1. La corona de los Kohanim le pertenece única y exclusivamente a los que son de la estirpe para ser Cohen. No puede venir un Israel cualquiera y decir, ahora yo voy a ser Cohen. Consecuentemente, esas keunot, esa corona está reservada para los Kohanim. Está la corona de los reyes, de los Melachim, como David Hamelech, como Shlomo Hamelech, Shaul Hamelech, Bejule, etcétera, etcétera. Esas coronas, esas 2 coronas, están reservadas única y exclusivamente para cada estirpe y para cada función que ellos van a cumplir. Ahora, hay una tercera corona, y es la Keuná de la Torá. Es la corona de la Torá. Y enseñan nuestros jajamim, y así lo enseña el Rambam, que esa corona está accesible a todo Kelal Israel. A toda, cuando digo Kelal Israel, es a toda la congregación de Israel. Pero la primera corona, que son de los Cohen, un hijo de un Cohen hereda esa corona. La corona del rey, un hijo de un rey, hereda también esa corona, al menos que Hashem le diga a un profeta que va a venir un rey de otro lugar, que no ha pasado así. Pero la corona de la Torá no está reservada para nadie. O si está reservada, es decir, para aquellos que se esfuerzan a estudiar la Torá, y en consecuencia ellos reciben sobre sus cabezas la corona, la Keuná de la Torá. La corona de la Torá la reciben ellos. No se hereda la Torá como tal. Por lo tanto, tenemos que ser responsables del estudio de la Torá y del cumplimiento del Brit que nos muestra la Torá. Ahora, en el Sinaí nos dice Rabbi Tzadok HaKohen que cada judío recibió una corona, una porción individual en la Torá, simbolizada por la afirmación de que hay 600.000 letras en la Torá
correspondientes a las 600.000 almas de Am Israel. Y sigue diciendo Rabbi Sadok lo siguiente: Kikol echad mi Israel yeslo od, es decir, voy a decirlo en español, porque cada uno de Israel tiene una letra única en la Torá, que es su porción interna en la Torá. De manera tal, Rabotai, que esto nos lleva a pensar algo a nosotros muy interesante. ¿Cómo es que Hashem entonces va a decir, si supuestamente en la visión que tuvo Yirmiyahu, que va a ser un pacto nuevo y el pacto antiguo queda totalmente descalificado? Al ser de esa manera, entonces la persona podría pensar que Kelal Israel quedó descalificado en todos los sentidos, por lo cual no puede tener acceso a ese nuevo pacto. Pero el texto que estamos analizando es muy clave. El texto es muy clave porque dice, vendrán en aquellos días en el que yo, Hashem, haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No está diciendo, voy a hacer un nuevo pacto con un pueblo que no sea mi pueblo. Ni está diciendo, voy a hacer un pacto con Venezuela, con Colombia, con México, con Perú, con los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Shalom a los que se están uniendo, Mora, shalom. No está diciendo eso. A los teólogos de otras religiones pareciera ser que ese texto, esa parte del texto se le olvida, o simplemente lo sacan fuera de contexto. Vamos a ver, vamos a seguir profundizando. ¿Qué nos dice la Yahadut? ¿Qué nos dice el judaísmo? ¿Qué nos dice la tradición ancestral de nuestro pueblo referente a este tema? Abigail, shalom. ¿Quién más se unió? Mora, shalom, ya la saludé. Shio también. Ana, shalom. A todos, muchísimas gracias. Entonces, Rabotai, tenemos que nosotros hablar aquí de lo siguiente. Porque cada uno de Israel tiene una letra única en la Torá, que es su porción interna en la Torá. Viene el acontecimiento que todos conocemos como el Eta Egel. ¿Qué es el Eta Egel? El pecado del becerro de oro. Esto provocó esta transgresión, esta visión distorsionada, o esta visión que tuvo Kelal Israel en ese momento, provocó la pérdida de estas coronas, pero fueron preservadas por Moshe, y en el futuro estas coronas serán devueltas a Kelal Israel. Entonces podemos ver ya hay algo sumamente interesante. ¿Qué es lo interesante que estamos viendo? Que ese nuevo pacto, ese Brit Hadashah, el cual se está refiriendo el profeta Yirmiyahu, tiene una relación intrínseca, tiene una relación profunda, tiene una conexión con el pecado del becerro de oro, que provocó la pérdida de estas coronas. Consecuentemente, ya nosotros podemos elucidar que ese Brit Hadashah con la casa de Israel, con la casa de Yehudá, es la vuelta nuevamente de darle la corona a esas 600.000 almas que recibieron la Torá en el Har Sinai. ¿Cuál es la implicación para esta unidad ontológica que nosotros estamos viendo, que estamos tratando? La unidad que habíamos visto el día de ayer, Israel, Torá, Hashem, no es solo colectiva como tal. No es solamente que Kelal Israel en ese momento que recibe la Torá como un acontecimiento ontológico, no solamente fue algo colectivo, sino también que fue algo en lo personal. Consecuentemente, cada judío tiene un punto de conexión único con la Torá, como nos dice Rabbi Sadok Cohen de Lublin. Y a través de ella, con Hashem, es decir, el judío tiene una relación única con la Torá, tiene una conexión especial con la Torá, y a través de esa conexión que tiene con la Torá, la tiene con el Creador del universo. Y esto explica, Rabotai y Amorai, por qué el Brit, por qué el pacto es indisoluble. El pacto que Hashem hizo con Kelal Israel,
A pesar de ellos cometieron, a pesar que nuestros ancestros cometieron el Eta Egel, cometieron la transgresión del pecado, valga la redundancia, porque transgresión y pecado pareciera ser de una manera pedagógica lo mismo, cuando cometieron el pecado o la transgresión del becerro de oro, pareciera ser que en ese momento se anuló, pero no fue tal cual. Así nos dice el Rabí Sadoc Cohen de Lublin. Cada judío tiene un punto de conexión con la Torá y a través de ella con el creador del universo. Y esto explica por qué el Brit es indisoluble. ¿Por qué? Porque el alma de Kelal Israel está ligada, está unida a la Torá. Y no puede romperse esa unidad, esa yejidad con la Torá. El alma de Kelal Israel no puede romperse. El alma con Hashem, de Kelal Israel y Hashem, tampoco se rompe. ¿Por qué? Porque como vimos en Shemot Rabbah, que nos dice el Maharal de Praga, en el Midrash, que cuando Hashem entregó la Torá a Kelal Israel, Hashem se estaba entregando a sí mismo en la Torá para Israel. ¿Me hago entender? Esto es lo que nuestros jajamín definen, están estudiando o estudiaron referente a lo que es un pacto. De manera tal que esto explica, como dije anteriormente, por qué el Brit es indisoluble. No es solo un pacto nacional. No solamente fue un acontecimiento nacional que hubo al pie del monte Sinai, sino una unión que toca la esencia de cada individuo que estuvo presente en ese lugar y también con las generaciones futuras que habrían de venir. Y presten atención a lo que voy a decir. Incluso con las almas de los Gerim que vendrían también tener una conexión especial con la Torá. Con ningún otro pueblo, con ninguna otra ideología, con ninguna otra creencia, en ningún sentido. De manera tal, Rabotai Beamorai, que el Rambam, escuchen bien, el Rambam y el Ramban, uno es con M y el otro es con N, el Ramban y el Ramban, nos dan dos perspectivas sobre la presencia divina de lo que está pasando. La disputa entre el Ramban, es decir, Maimónides, y el Ramban, Nachmanides, dos grandes luminarias de nuestro pueblo también, no fueron cualquier persona, sino grandes luminarias de Kelal Israel. Ellos tienen una disputa sobre el centro del Mishkan, el cual ilumina la naturaleza de la relación ontológica. Quiero que se acuerden que la relación ontológica aquí es Israel, Torah y Hashem. Cada vez que yo diga relación ontológica, usted se acuerda y dice, Israel, Torah y Hashem. No hay más nadie ahí metido, ¿ok? De manera tal, entonces, que ellos tienen una disputa referente a este tema. El Rambam nos habla referente a una iconografía, y esa iconografía es el arca, el Aarón, Hakodesh. Ese es el Ramban, Nachmanides. El Ramban, Maimónides, ve una iconografía del altar, del Mizbeach, y el aspecto que hay es el centro del Mishkan. Tal vez en este momento usted diga qué relación tiene. Vamos a verlo y sacamos conclusiones. El Ramban, Nachmanides, él ve el reposo de la Shejinah, él ve el reposo no sé cómo traducir Shejinah, porque no es que Espíritu Santo como tal, presencia divina. Él ve la presencia divina como tal en ese lugar. El Ramban no lo ve así. El Ramban no ve el reposo de la Shejinah, de la presencia divina, en el Mizbeach, en el Aarón Kodesh, sino que él lo ve en el Abodá Hashem, en la acción. Él ve que la Shejinah es algo que es acción y no es un reposo como lo ve el Ramban. ¿Y cuál es el aspecto de esto? Un énfasis que hay. Ahora, el Ramban Nachmanides
ve a Hashem que mora entre los hombres. El Rambam, Maimónides, él ve el hombre buscando al creador del universo. Y este aspecto, ¿cómo se ve? Como una relación como tal. Ahora, es necesario que en este cuadro, yo lo tengo aquí en el material, ustedes no lo ven. En este cuadro es necesario que expliquemos algo. Expliquemos o veamos lo que dice el Ramban. El Ramban, Nachmanides, nos va a decir lo siguiente. Si voy muy rápido, Rabotai, dígamelo por favor. Él dice, el Mishkan es el lugar donde reposa la Shejinah, tal cual como está escrito en la Torá, tal cual como Hashem le dijo a Moshe Rabenu. Y este es el arca, es decir, está el Mishkan y está el arca, el Aron Kodesh, donde reposaba la Shejinah también, o sea, entra al Mishkan, pero está realmente el lugar Kadosh, Kedoshim, es en el Aron HaKodesh, como está dicho, y me encontraré contigo allí y hablaré contigo desde el propiciatorio. Así dice. ¿Cuál es la síntesis de esto? Ambas perspectivas son necesarias. Por eso es que los judíos son la luz de las naciones. Es la función que Hashem nos ha dado. Entonces, ambas perspectivas son necesarias. El Ramban, Nachmanides, enfatiza que la iniciativa es divina. Es decir, que Hashem mora entre los hombres. ¿Por qué? Porque Hashem u Elohim, porque Hashem es Elohim, y Él lo quiere hacer. Hashem desea morar entre Kelal e Israel, y no entre ninguna otra nación del mundo. Pero el Rambam enfatiza la respuesta humana. Por un lado estamos viendo que Nachmanides lo está viendo como algo muy espiritual, lo está viendo como algo muy trascendental, de lo cual ciertamente es así también. Hashem habitando en medio de Kelal Israel, en medio de los hombres, por medio del Mishkan, por medio de la Shejinah, por medio del Aron HaKodesh, pero el Ramban, que era muy racionalista, él enfatiza no tanto en un aspecto espiritual, sino la respuesta humana, es decir, el hombre buscando a Hashem para tener una relación con él. Construir un lugar para él, es decir, que el hombre tiene que construir un lugar para él. Y la unidad ontológica, acuérdense, ontológico, Israel, Hashem, Torah, Israel, esta unidad ontológica incluye ambas direcciones. Consecuentemente, la estructura de esta unidad ontológica, se los recuerdo una vez más, Hashem, la Torah, Israel, basado en los Mefarshim, podemos estructurar, si nosotros analizamos la unidad de esa unidad ontológica en tres dimensiones interrelacionadas. Y esto es sumamente interesante y este es el fundamento para nosotros comprender la profecía o la visión que tuvo el Neví, Irmiyahu, el profeta Irmiyahu. Entonces tenemos como primera instancia contenido, tenemos fuente y tenemos dimensión. ¿Cuál es el contenido de esto? De la unidad ontológica como lo analizan nuestros mefarshim, nuestros comentaristas, basado en lo que dice el Rambam y lo que dice el Ramban, lo que dice Rabbi Moshe ben Maimón y lo que dice Nachmanides. El contenido, la Torá es el orden del mundo. Sin ella, el universo colapsa. ¿Se acuerdan la clase de ayer, el shiur de ayer? Que si Kelal Israel no hubiese recibido la Torá, el mundo entonces hubiese entrado en
en un desequilibrio, hubiese entrado en un aspecto de caos y de desorden. Así enseña el nuestro Jajamín, así enseña la Hasidut también. Ahora, ¿cuál es la fuente de lo que nos estamos basando? Los escritos del Maharal de Praga en el Netivot Haolam, que nos dice que la Torá es el orden del mundo y sin ella el mundo colapsa. ¿Y cuál es la dimensión? Hay una dimensión cósmica en este sentido. Hay una dimensión trascendental. Tenemos nuevamente contenido. Hashem se entrega con la Torá. No puede haber separación de ella. ¿Y cuál es la fuente de lo que estamos hablando? Shemot Rabbah 33.1. ¿Y cuál es la dimensión? Una dimensión relacional. Es decir, una relación que hay entre Israel y el creador del universo, Hashem Yitbaraj. Tenemos contenido. Cada judío tiene una letra única en la Torá, como enseña el Jajamim. ¿Cuál es la fuente de esto? Rabbi Sadot HaKohen nos lo enseña. ¿Y cuál es la dimensión? Una dimensión personal, una relación que cada uno de nosotros tenemos con el creador del universo, a pesar de que haya una relación nacional también. El contenido que sacan los Mefarshim es: la unión existe incluso cuando no es sentida. Y este es un punto interesante. Esa relación, esa unión existe aun cuando que el Israel o aun cuando el judío no pueda sentir a Hashem. Eso no quiere decir que él está lejos del creador del universo. No quiere decir nada de eso. La unión aún ahí existe. Ariel, un fuerte abrazo. Cuídate, querido. Todo lo mejor para ti. Entonces, Rabotai, ¿cuál es la fuente? El Baal Shem Tov nos los enseña. ¿Y cuál es la dimensión? Una dimensión incondicional que Hashem hizo con Am Israel o Kelal Israel. Las implicaciones entonces para la comprensión del Brit son importantes. Esto tiene implicaciones importantes para nosotros comprender lo que es el Brit. Primero, esta unidad ontológica, se los recuerdo una vez más, Hashem, Torah, Israel, tiene profundas implicaciones. No son superfluas. No es lo que nosotros podamos llegar a pensar, sino que tiene profundas implicaciones para la comprensión del Brit Hadashah, para la comprensión de la nueva alianza o del nuevo pacto que Hashem va a hacer con la casa de Israel y con la casa de Yehuda. Tiene esta unidad ontológica, Hashem, la Torá e Israel, tiene implicaciones profundas para que nosotros podamos comprender el Brit Hadashah, la nueva alianza. No estoy hablando, y quítense ese concepto, no sé si ustedes lo tienen, espero que no. No estamos hablando de un Nuevo Testamento que escribió los supuestos discípulos de un personaje y establecieron por medio de eso una nueva creencia, y ahí está el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, en ningún sentido. Y por eso estamos estudiando esto. Entonces, Rabotai, estas implicaciones que son muy profundas, pero a pesar de que sean profundas, son muy leves. En el primer punto, no puede haber reemplazo del pacto. No es que el profeta vio que venía un reemplazo del pacto. No es eso. No puede haber reemplazo del pacto. Sería como reemplazar a Hashem mismo, o sería también quitar a Israel del lugar del pacto. Y vamos a ver más adelante quién dice lo contrario a esto. Pero no lo dicen dentro de las fuentes del judaísmo. Lo dicen fuera de todo contexto. Y por una mala traducción que se hizo de los escritos hebreos al griego. Y ahí está el meollo del asunto. Ahí está la tecla que cuando se toca el piano no suena bien la música. Entonces, número 2. Abigail Salón. Número 2. El nuevo pacto, el Brit Hadashah,
es revelación, no es un cambio. Tenemos que entender eso. Ese nuevo pacto, esa nueva alianza, ese Brit Hadashah, esa visión que tuvo el Nevií, no es algo que va a cambiar. Así como el Maharal distingue entre Sedaká, es decir, en algo externo, y Gesed en algo interno, el nuevo pacto, el Brit Hadashah, es la revelación de la dimensión interna de la misma relación que Kelal Israel tiene que tener con el creador del universo. Lama, ¿por qué? Porque vimos, Rabotai Biamorai, anteriormente, hace unos momentos, vimos que cuando Kelal Israel cometió el Eta Egel, cometió la transgresión del pecado del becerro de oro, el pecado del becerro de oro, la transgresión, el pecado del becerro de oro, de una manera pedagógica, esas coronas que Hashem tenía y que colocó sobre cada una de las cabecitas de Am Israel, de Kelal Israel, cuando cometieron esa falta, ¡puf!, se les quitó. Hashem las quitó. Pero Moshe Rabenu las guardó. Así dicen los Jajamim. Y ustedes tal vez dirán, esos son cuentos de este rabino, esa es pura mentira, yo prefiero creer otras cosas. En vaya, no tengo problema. Cada uno de nosotros somos libres de creer lo que queremos. Y en eso estamos de acuerdo. Najón, en que cada quien puede creer lo que quiere. Entonces, la promesa, Rabotai, número 3, la internalización de la Torá. Una internalización de la Torá. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos el texto de Irmiyahu 31, dice que la Torá será escrita en el corazón, lo cual es la relación plena de la unidad ontológica. ¿Qué les parece? Una vez más, la promesa de Irmiyahu 31 de que la Torá será escrita en el corazón es la realización plena de la unidad ontológica. Es decir, que se está dando un atisbo, caviajol por decirlo, de que esas coronas regresarán a Kelal Israel. Cuando el mandamiento externo se convierte en naturaleza interna. Y eso lo demanda el creador del universo. Ciertamente Hashem dio muchas misbot en la Torá para nosotros cumplirlo, pero hubo un momento que se salió de foco. Nuestros ancestros se salieron de foco y empezaron a cumplir de una manera muy automática, de una manera muy superficial, y Hashem no quería realmente eso. Y vamos a verlo más adelante. No me quiero adelantar. Número 4. Aquí no creemos en Jesús. Gracias, Gisela. Para los que quieran creer en Él, está bien, pero nosotros no creemos en Él. Y seguimos. Entonces, un momentico, me rasco el ojo. Ok, seguimos. Entonces, Rabotai, Biamorai, esa habla, el punto número 4 habla de la permanencia del pacto, como enseña el Maharal. Si la Torá es el orden del mundo, entonces el pacto que la une Israel es tan eterno como el universo mismo. Así enseña el Maharal de Praga. Como enseña el Maharal, si la Torá es el orden del mundo, y no es que él dice si la Torá como dudativo, como de pregunta, no, si la Torá es el orden del mundo, él está diciendo es el orden del mundo, entonces el pacto que la une Israel es eterno como el universo mismo y no puede ser cambiado por nada ni nadie. Rabotai, esta expresión ontológica, Israel, Torah, Hashem, Torah, Israel, no es una declaración mística aislada, no es algo que se le ocurrieron a nuestro Jajamín, sino la síntesis de siglos de reflexión rabínica sobre la naturaleza del Brit Hadashah, sobre la naturaleza de la nueva alianza o del nuevo pacto,
como hemos visto a través de los mefarshim. Como hemos visto, nuestros mefarshim nos traen, nos ilustran por medio de parábolas, por medio de cuentos. Vienen otros jajamí y nos enseñan qué es lo que quiere decir. Y esto, entonces, siglos de reflexión rabínica sobre la naturaleza de ese Brit Hadashah, de esa visión que tuvo el Neví. ¿Saben por qué fue una visión? Porque el único que habló cara a cara con Hashem fue Moshe Rabenu. Los demás profetas tuvieron visiones, epifanías, sueños. Ninguno de ellos habló cara a cara con Hashem Yisbaraj. Ninguno. Solamente Hashem Yisbaraj habló con Moshe. De manera tal que entonces esa reflexión rabínica sobre la naturaleza del Brit, como hemos visto a través de los mefarshim. Por ejemplo, el Midrash nos enseña que Hashem se entregó con la Torá. No es que Hashem está lejos de nosotros, sino que Hashem mismo se entregó con la Torá en todos los sentidos. En ese Brit, en ese pacto que hubo en el Sinaí, Hashem mismo se estaba entregando a aquel al Israel, a nosotros. El Maharal nos enseña, el Maharal de Praga, que la Torá es el orden del mundo y que la unidad entre sus elementos es esencial. El Baal Shem Tov, esa gran luminaria de la Hasidut que nos enseñó a nosotros la Hasidut, nos enseña que esta unión Hashem, Torah, Israel es incondicional. De parte de Borei Olam es incondicional. Rabbi Sadok nos enseña que es personal y única para cada judío. Por lo tanto, el Brit, el pacto entre Hashem e Israel, no es un contrato externo que pueda ser anulado o reemplazado. Es una realidad ontológica. Consecuentemente, la expresión de la unidad esencial entre Hashem, su voluntad, que es la Torá, y su pueblo, que es Israel, y la nueva alianza, el Brit Hadashah, no es otra cosa que la revelación plena de esta unidad, cuando la Torá pase de ser un mandamiento externo a convertirse en la naturaleza interna de Kelal Israel, de la nación de Israel, del pueblo de Israel, en todos los sentidos. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Cuando a mí me gusta estudiar, me gusta dar muchas fuentes. Y en este caso estoy estudiando con ustedes. ¿Y cuáles son esas fuentes primarias? Tenemos las referencias, tenemos temas y tenemos fuente. Tenemos Shemot Rabbah 33.1. ¿Y cuál fue el tema? La parábola de la hija única. ¿Y cuál es la fuente? Shemot Rabbah 33.1. Tenemos Netibot Haolam, Netib Ha'avodah 18, que ve el tema lo trata como Torah, como orden del mundo. Gesed versus Sedaká, o Gesed ve Sedaká. La fuente, el Maharal, escribe en el Netibot Haolam. Tenemos referencias también, el Zohar, en varios pasajes, que nos hablan de esa unidad ontológica. Y la fuente, el Zohar, una vez más. Tenemos una cita también de Yeshivat Har Etzion, comentario a Shabbat 88a del Baal Shem Tov. Tenemos Pri Sadik citado en Kerem Beyabne, que habla de las coronas del Sinaí, de Rabbi Sadok Cohen. Tenemos al Ramban en Shemot 25, lo que enseña el Ramban Nachmanide referente a Shemot 25 en el comentario que él enseña. Tenemos el Mishneh Torah del Beit HaBecharim, del Beit HaBechirá,
es decir, del pacto que se hace, nos dice el Mishneh Torah, lo que nos enseña el Rambam, de esas coronas como tal. Son fuentes primarias no de la Hasidut, de la Yahadut, del judaísmo. Todas las fuentes, solamente traje algunas pocas, al final del tema, escribí muchísimas. Si ustedes quieren el material en PDF, se los puedo pasar, me escriben en privado y se los paso. Ustedes lo analizan, lo estudian, etc. Y escribí muchísimo, pero aquí pongo algunas de las más importantes. Y en esto, Rabotay, en este Brit, hay un compromiso eterno que es bilateral. Aunque bilateral en su ejecución histórica que estamos hablando, esto posee una base ontológica inquebrantable. Y aquí es necesario, Rabotay, que nosotros vayamos a lo que es la tradición rabínica. No podemos desligar la tradición rabínica de este acontecimiento de la visión del profeta Yirmiyahu, del nuevo pacto que va a hacer Hashem con la casa de Israel y con la casa de Yehuda. Y ya puedo escuchar, y muchas personas puedo ver que me estén escribiendo lo que pasa es que ustedes se basan en las tradiciones de los rabinos y no se basan en la Torá. Déjenme decirles algo, por si se les llega a ocurrir ese tipo de pensamiento. La tradición rabínica está basada en la Torá. ¿Por qué? Porque tenemos una Torá Shebe'al Peh y una Torá Shebiktah. Y las dos están así, intrínsecamente unidas. Y esas personas que Ulay critican y qué sé yo, guardan Shabbat, que no debieran de guardar Shabbat y encienden velas, y eso es una tradición rabínica. Y los ves utilizando talitot, es una tradición rabínica. Los ves utilizando tefilín, es una tradición rabínica. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero es otro tema. Entonces, la tradición rabínica interpreta las lujot, es decir, las tablas, como documento legal del pacto. Es decir, testimonio, como un edut, una base normativa, un documento depositado, como los tratados del cercano Oriente Antiguo. Y esto confirma entonces que el Brit no es simbólico, sino jurídicamente vinculante y estructural para Am Israel. Estamos hablando del Brit que se hizo en el Har Sinai. Ya tenemos 1 hora, 1 minuto. Terminamos con esta. ¿Qué piensa el Maharal de Praga referente al Brit, al pacto? Rabbi Yehudá Lov Ben Benzalel, el Maharal de Praga, enseña que la Torá es el principio ontológico de la existencia del mundo. Si el pacto del Sinaí fuera anulado, Zimulev Bakasha, preste mucha atención. Más de 2000 con el mismo cuento ya. No entiendo qué quieres decir con ese comentario, leyenda hípica. Entonces, dice el Maharal de Praga que la Torá es el principio ontológico de la existencia del mundo. Y si el pacto del Sinaí fuera anulado por esa visión que tuvo el profeta Yirmiyahu, el universo mismo perdería su fundamento. Por lo tanto, este Brit Hadashah, esta visión que tuvo el profeta Yirmiyahu, no puede implicar en ningún sentido anulación, sino revelación más profunda del mismo orden trascendental y espiritual que se dio en aquel momento en el Har Sinaí, que lamentablemente Klal Israel, cuando cometió la transgresión del Eta Egel, las coronas que Hashem colocó sobre ellos, se les quitó. Así dice el Midrash. Dicen que 2 ángeles descendieron sobre cada uno de los hijos de Israel y colocaron las coronas. Pero cuando Hashem las mandó a retirar, solamente vino un ángel y las quitó. Y aquí se está hablando nuevamente que ese pacto tiene que penetrar en el corazón de Klal Israel.
Y esa es la promesa que Hashem le está mostrando al profeta Yirmiyahu. No es otra cosa. Vedrat Hashem, mañana vamos a seguir viendo, vamos a seguir estudiando, vamos a ver el fundamento absoluto, la dimensión ontológica que nos habla a nosotros, Shemot Rabbah 33.1. Rabotai, no se retiren, les voy a colocar una linda música para despejar un poquito la mente y terminamos con un consejo de Rabbeinu Nachman Mibreslev, consejos muy lindos que él nos da. Estoy buscando aquí la música, espérense por favor. Un momentico, no se vayan. Aquí les va. אני אומר, ואפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה, שבתוך גם שם נמצא השם יתברך. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד.
realmente muy linda esa canción. Muy hermosa. Bueno, ¿qué nos dice Rabbi Nachman el día de hoy, Rabotai? Me gusta terminar con las sabidurías y enseñanza del gran médico del alma, Rabbi Nachman, en Sijot Haran. Él nos dice lo siguiente: cierta vez dijo el Rebbe que todos podían ver la piedad de este mundo. La gente no desea ser objeto de tal piedad y por lo tanto corre detrás de los bienes mundanos. La gente ve la piedad que sienten las personas hacia aquellos hambrientos o sedientos o que se encuentran en serios problemas. Saben muy bien cómo reaccionan hacia la persona que no tiene vestimenta o calzado. Por lo tanto, no quieren verse a sí mismo en tal situación. Aquel que ve con claridad puede también percibir la gran piedad que es necesario sentir por las almas en el mundo que viene. Pues en esa vida futura existen almas que se encuentran literalmente desnudas. Aún así, es imposible demostrarles a esas almas que ya dejaron este mundo, es imposible demostrarle piedad a ellos. Si una persona carece de vestimenta en este mundo, otros pueden hacer una colecta y comprarle ropa. Tal piedad es imposible en el mundo que viene. La vestimenta que uno necesita en el mundo que viene está constituida por la Torá y las buenas acciones, y éstas no pueden darse como un don de sedacá. Pero aquella persona que se encuentra cerca del Sadik puede correr hacia él y recibir cualquier vestimenta espiritual necesaria. El Rebbe trató este tema otra vez y dijo que en el mundo que viene mucha gente quedará fuera. Ellas gemirán con amarga voces: dadnos algo para comer. La gente se acercará a ellas y les dirá: he aquí agua y comida, comed, bebed. Pero los otros les contestarán: no podemos utilizar una comida así. Lo que necesitamos es el alimento de la Torá y de la devoción. Otros serán dejados fuera completamente desnudos. También ellos gemirán: danos algo para cubrirnos nuevamente. La gente se acercará y les dirá: he aquí algunas vestimentas. Y también estos contestarán: no es eso. Esas vestimentas no nos sirven para nada. Lo que necesitamos son misbot y buenas acciones con las cuales cubrirnos. Dijo el Rebbe entonces: feliz de aquel que merece comer muchos capítulos de Mishnah, beber numerosos salmos y cubrirse con algunas buenas acciones para que de esa manera en el mundo venidero tenga mucha ropa, tenga mucha bebida y tenga mucha comida. Esa es la enseñanza que nos da Rabbi Nachman el día de hoy. Rabotai, muchísimas gracias. Siempre les agradezco a ustedes por unirse conmigo a estudiar juntos. No es que yo les esté enseñando a ustedes, yo también estoy estudiando con ustedes y para mí es un placer poder verles, saber que están ahí del otro lado de la pantalla con sus celulares, apartan un momentico para estos shiurim. Se los agradezco de todo corazón. Quiero desearles, anhelar para ustedes todo lo mejor, muchas bendiciones, que todas sus peticiones conforme a la voluntad del Creador del Universo se cumpla, que tengan refuah shelemá, parnasá tová, aslajá tová, todo lo mejor para ustedes, para su familia. Muchísimas gracias. Bezrat Hashem, nos vemos mañana. Seguimos estudiando más referente a este Brit Hadashah, a este nuevo pacto que hizo Hashem con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Cuídense mucho, por favor. Todo lo mejor. Nos vemos mañana. Hasta la próxima. Shalom leitraot. Y les digo, al finalizar, subo el video al YouTube si quieren volverlo a repasar. Hasta la vista. Cuídense. Gracias a todos. Gracias por los incentivos que manda Gisela. Cuídense, por favor. Bye.